En la clase A4 veremos la ecuación diferencial lineal de segundo orden a coeficientes constantes no homogénea. En la parte 1 de la clase A4 veremos el método de selección para elegir una solución particular, para encontrar una solución particular de esa ecuación diferencial lineal no homogénea. Se llama ecuación diferencial lineal de segundo orden no homogénea a coeficientes constantes a la ecuación diferencial y segunda más a por i' más b por i igual a r de x, que denotamos como nh, donde a y b son constantes dadas al dar la ecuación y r de x es una función no idénticamente nula y dada al dar la ecuación. Si fuera r de x idénticamente nula, tendríamos la ecuación homogénea que vimos en la clase pasada. Se llama ecuación homogénea asociada a esta otra ecuación h, que es igual a nh, solo que en lugar de rx escribo 0. Es una ecuación homogénea y sus soluciones son distintas a las soluciones de la no homogénea. Por eso las llamo como i sub h en lugar de llamarlas y, y dejo la letra y para denotar las soluciones de la no homogénea. Tenemos entonces la ecuación no homogénea dada y la ecuación homogénea asociada h. Vale el mismo teorema que en el caso de la ecuación diferencial lineal de primer orden. Si y de x denota la solución general de la no homogénea y sub p de x denota cualquiera pero una sola solución particular de la no homogénea, e i sub h denota la solución general de la homogénea, entonces y de x, la general de la no homogénea, es igual a i sub h, la general de la homogénea, más i sub p, la particular de la no homogénea. Tenemos entonces el mismo enunciado que para las ecuaciones de primer orden. La solución general de la no homogénea es la suma de la solución general de la homogénea, i sub h, más una cualquiera, pero una sola, solución particular, i sub p, de la no homogénea. La demostración es la misma que vimos para la ecuación diferencial lineal de primer orden, en la clase 2. Lo único que hay que sustituir es la ecuación no homogénea y la homogénea de primer orden que había en esa demostración por las no homogénea y homogénea respectivamente de segundo orden en el teorema que estamos aplicando ahora, o que estamos tratando de demostrar ahora. Bueno, tenemos en definitiva un método para encontrar la solución general de la no homogénea una vez que uno encuentra una particular de la no homogénea, ya que la solución general de la homogénea sabemos encontrarla como vimos en la clase A3 de este curso. ¿Cómo encontramos entonces una solución particular i sub p de x de nh? Esta es la misma alternativa que antes. La primera, que siempre hay que intentar antes de meterse a aplicar recetas, es probar, ingeniárselas, buscar a ojo o como sea, según las particularidades de la ecuación dada, buscar una solución particular i sub p de x de la ecuación diferencial no homogénea dada, recuadrada en azul arriba, según las particularidades de esa ecuación. Siempre hay que analizar un poco en forma cualitativa cómo es la ecuación dada, qué condiciones particulares tiene esa ecuación, a ver si uno puede encontrar o ingeniárselas para encontrar una solución particular. Si eso no da resultado, entonces podemos aplicar un método general que se llama método de selección, que es el siguiente. El método de selección solamente se puede aplicar cuando se cumple la siguiente hipótesis. El segundo miembro de la ecuación diferencial no homogénea dada, la función r de x, que es conocida, es dada al dar la ecuación,
por hipótesis va a tener esta forma. Si no Q tiene esta forma, no podemos aplicar el método de selección. Es igual a una exponencial e a la px, donde p es un coeficiente dado al dar r de x, conocido, multiplicado por lo que está entre paréntesis. Y lo que está entre paréntesis es a de x, donde a de x es un polinomio dado con coeficientes conocidos, al dar la función r de x, a de x multiplicado por el coseno de q por x, donde q es un coeficiente dado, real, conocido, al dar la función r de x, al dar la ecuación diferencial, más b de x, donde b de x es otro polinomio, puede coincidir con el a de x, dado con coeficientes conocidos, puede tener el mismo grado o no que el polinomio a de x, puede tener grado 0 cuando b de x es constante, lo mismo a de x puede tener grado 0 cuando a de x es constante, puede ser incluso el polinomio idénticamente nulo, también a de x puede ser el polinomio idénticamente nulo, bueno, más b de x multiplicado por el seno de q por x. La q que aparece aquí dentro del seno tiene que ser la misma que la que aparece dentro del coseno, para que se cumpla la hipótesis. Por ejemplo, la función r de x constante igual a 4 cumple esta hipótesis. Basta elegir el número p en la exponencial igual a 0 para que a la 0 quede 1 y no aparezca la exponencial. El polinomio a de x igual a 4, constante de grado 0. Coseno de q por x igual a 1, eligiendo q igual a 0, para que entonces quede nada más que el polinomio de x que era constante igual a 4. Y si elegimos q igual a 0, entonces para que el coseno quede 1, el seno de qx queda igual a 0 y el polinomio b de x es intrascendente, como que no estuviera. Así que las funciones constantes, por ejemplo r de x igual a 4, tiene esta forma con p igual a 0, q igual a 0, a de x de grado 0 constante igual a 4, y b de x no importa, cualquiera, lo elijo 0. El grado entonces de los dos polinomios dados, bueno, del polinomio a de x, porque b es intrascendente, es 0. La constante k que figura aquí abajo es 0, en ese ejemplo. Otro ejemplo es cuando r de x es una exponencial. Por ejemplo, r de x igual e a la 2x. En ese caso la constante p es 2. El polinomio a de x es constante igual a 1 de grado 0. K igual a 0. La constante q es 0 para que el coseno quede igual a 1. Y es como si no estuviera. Y además, si elegimos q igual a 0, el segundo sumando b de x por seno de qx se anula y es como que no estuviera. Así que las funciones exponenciales de la forma r de x igual a e a la alfa x o e a la px cumplen esta hipótesis. Otras funciones que cumplen esta hipótesis es, por ejemplo, la función seno de x. En ese caso q es 1. Elijo como b de x igual a 1 para que me quede solo el seno de x. Elijo como a de x igual a 0 para que no aparezca el coseno. Y elijo como la constante p en la exponencial adelante, p igual a 0 para que no aparezca la exponencial, e a la 0 es 1. Así que las funciones sinusoidales verifican esta hipótesis. Lo mismo las funciones cosinusoidales, donde a de x en ese caso sería 1 y b de x sería 0. Los polinomios, un polinomio por ejemplo x al cuadrado más 3, también verifican esta hipótesis. Elegimos p igual a 0, q igual a 0, a de x igual al polinomio dado y b de x es intrascendente porque elegimos q igual a 0. Así que hay bastante categorías de funciones que cumplen con esta hipótesis para aplicar el método de selección. El método de selección consiste en un método para elegir un formato para la solución particular y su p de x y tratar de encontrarla con ese formato. Si se cumple la hipótesis, que está señalada en verde aquí más adelante, entonces la tesis es que existe una solución particular y su p de x de la forma dada en el recuadro rojo.
Hay que distinguir tres casos. El primer caso es cuando los números P y Q, dados al dar la función R de X que cumple la hipótesis, no es raíz de la ecuación característica. Perdón, el número P más la unidad imaginaria por Q no es raíz de la ecuación característica de la ecuación diferencial homogénea dada H. Asociada H. La dada es la no homogénea. O sea, tenemos tres casos. P más IQ no es raíz de la ecuación característica, primer caso. Segundo caso, P más IQ es raíz de la ecuación característica y raíz simple. Y tercer caso, P más IQ es raíz de la ecuación característica y raíz doble. En el primer caso, lo que dice el método de selección es que se puede probar con una solución particular I sub P de X de la misma forma que la R de X dada al dar la ecuación diferencial, solo que los polinomios A de X y B de X tienen que ser sustituidos por polinomios genéricos con coeficientes indeterminados, ambos de grado, los escribo genéricamente como si fueran de grado K, el mayor de los grados de los polinomios dados A de X y B de X, pero pueden quedar con grado menor, con coeficientes indeterminados y a determinar. Y las constantes P y Q que aparecen en el formato de la solución particular que estoy buscando son las mismas constantes P y Q dadas en la función R de X de la ecuación diferencial no homogénea. Este formato, denotado con un asterisco negro, es el formato de la solución particular que voy a buscar. ¿Cómo la voy a buscar? Escribiéndola con este formato con coeficientes indeterminados para los polinomios a techo de X y B techo de X, y tratando de determinar estos coeficientes, sustituyendo la I sub P de X que tiene ese formato en la ecuación diferencial no homogénea y haciendo que la verifique. El segundo caso es cuando P más IQ, que son los P y Q son los números dados al dar la función R de X recuadrada en verde, en la ecuación diferencial no homogénea que está arriba, cuando P más IQ es raíz de la ecuación característica de la homogénea asociada, pero es una raíz simple. O sea, no hay raíz doble de la ecuación característica, sino dos raíces diferentes, de las cuales una es P más IQ. Y el tercer caso es cuando P más IQ es raíz doble. En ese caso Q tiene que ser 0. La raíz solo puede ser real cuando es doble. Si son complejas hay dos raíces complejas conjugadas. Si son complejas no reales, hay dos raíces complejas conjugadas distintas que son simples, porque la ecuación característica es de segundo grado. Así que el tercer caso es P raíz real doble de la ecuación característica y Q igual a 0. Vamos a ver entonces el segundo caso. P más IQ es raíz simple de la ecuación característica. En ese caso lo que dice el método de selección es que la solución particular I sub P de X que vamos a buscar adquiere el formato igual a la R de X que a mí me dieron, excepto que está multiplicada por X delante, aquí aparece una X, y además, excepto que los polinomios A de X y B de X, en vez de ser los dados en la ecuación no homogénea, en R de X, son polinomios genéricos con coeficientes indeterminados, que vamos a tener que determinar, polinomios desconocidos, ambos de grado, lo vamos a escribir como si fueran de grado K. K es el mayor de los grados de A de X y B de X dados, con coeficientes desconocidos a determinar, sustituyendo la I sub P de X, esta, con este formato asterisco, en la ecuación diferencial no homogénea dada. Y el tercer caso que nos queda es cuando P es una raíz doble de la ecuación característica y Q es el número 0. En este tercer caso, lo que dice el método de selección es que la solución particular I sub P de X que vamos a buscar tiene el mismo formato que la R de X dada,
solo que está multiplicada por x al cuadrado adelante, y que los polinomios a de x y b de x dados son sustituidos por polinomios desconocidos con coeficientes indeterminados de grado menor o igual que k. K es el mayor de los grados de los polinomios a de x y b de x en la función r dada. ¿Y cómo determinamos esos polinomios? Sustituyendo la i sub p de x con el formato asterisco en la ecuación diferencial no homogénea que me dieron. Observemos que en este tercer caso la i sub p de x queda igual a x al cuadrado por e a la px por a techo de x. Por lo tanto, el polinomio b techo de x es intrascendente, ni me molesto en buscarlo, ni lo escribo, porque está multiplicado por 0. Los coeficientes indeterminados en los polinomios desconocidos a techo de x y b techo de x, en cualquiera de los tres casos vistos anteriormente del método de selección, se determinan sustituyendo en la ecuación diferencial no homogénea que a mí me dieron y que quiero resolver, la función i sub p de x que tiene el formato dado por la fórmula asterisco en cada uno de los tres casos diferentes vistos en los pizarrones anteriores. En la parte siguiente de esta clase vamos a ver ejemplos de aplicación del método de selección.